Bienvenidos de nuevo a una de las historias más macabras jamás descubiertas. Prepárense para las palomitas y no olviden suscribirse al canal para recibir más historias como esta. La hacienda San Miguel del Enequén se extendía bajo el sol implacable del norte de Yucatán como una herida abierta en la tierra seca. Era el año 1908 y las fibras de Enequén se vendían al mundo entero con el nombre de oro verde. Desde las costas de Progreso hasta los puertos de Nueva York y Liverpool, los sacos repletos de esa planta espinosa viajaban convertidos en cuerdas, cordeles y sogas que amarraban los barcos más grandes del planeta. Pero aquí, en San Miguel, el oro verde nacía empapado en sangre, sudor y lágrimas que nadie en Europa quería ver. Desde las ventanas con rejas de hierro forjado se veían los campos interminables de pencas verdes y puntiagudas, las galeras donde trabajaban los peones, el pozo comunitario, las chozas de paja y bajareque donde dormían los trabajadores mayas, y, más allá, los galpones donde se procesaba la fibra bajo un calor que derretía la voluntad. Todo estaba diseñado para ser visto desde arriba, para que el patrón, don Eustaquio Solís y Mérida, pudiera contemplar su reino desde la terraza con una copa de coñac francés en la mano, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñéndolo todo de rojo sangre. Si estás viendo esta historia desde México, desde cualquier rincón de América Latina, desde España o desde cualquier parte del mundo, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndome desde dónde nos estás acompañando. Estas historias necesitan ser contadas, recordadas y compartidas. Ahora sí, sigamos adelante. Don Eustaquio no era un hombre especialmente alto, pero su presencia llenaba cualquier habitación donde entraba. Tenía 52 años en 1908, el rostro curtido por el sol pero cuidado con cremas traídas desde la capital, bigote canoso recortado con esmero, ojos pequeños y penetrantes que nunca parpadeaban cuando miraban a alguien, y manos fuertes que jamás habían tocado una penca de Enequén, excepto para demostrar su dominio. Vestía siempre de blanco impoluto, camisas de lino, pantalones de drill, sombrero panamá que había comprado en Mérida hacía 20 años y que seguía usando como símbolo de distinción. Hablaba español castizo mezclado con algunas expresiones mayas que usaba para humillar, para recordarles a los trabajadores que conocía su lengua pero que ellos debían hablar la suya si querían ser entendidos. Era viudo desde hacía 8 años. Su esposa, doña Beatriz, había muerto de fiebre amarilla en 1900, dejándolo sin hijos legítimos, y esa ausencia, esa falta de heredero con su apellido completo, lo había carcomido lentamente hasta convertirlo en algo distinto, algo monstruoso que ni siquiera él mismo reconocía cuando se miraba al espejo. El sistema era simple y brutal. Un adelanto de dinero que nunca se podía devolver, una libreta de raya donde se anotaban las compras en la tienda de la hacienda a precios inflados, multas por cualquier falta imaginaria, y la imposibilidad legal de abandonar la propiedad sin saldar cuentas. En la práctica, era esclavitud con otro nombre. Las autoridades del gobierno de Porfirio Díaz miraban hacia otro lado. El Enequén era demasiado valioso. La economía de Yucatán dependía de él. Y don Eustaquio Solís y Mérida, como otros hacendados de la región, era intocable. Madres que cocinaban con lo poco que les daban, maíz, frijol negro, chile seco, alguna vez un poco de carne salada cuando había fiesta patronal. Niños que empezaban a trabajar a los 7 años, con las manos pequeñas sangrando al tocar las fibras ásperas, con la piel quemada, con los ojos aprendiendo desde temprano que el mundo era esto y nada más. Sudor, dolor, obediencia. Y luego estaban las niñas, las hijas de esos hombres y mujeres esclavizados. Don Eustaquio las miraba de forma distinta. Desde hacía años, pero en 1908, esa mirada se transformó en un plan que habría de ejecutarse durante los siguientes 7 años, hasta que la Revolución Mexicana llegara finalmente al sur y trajera consigo un nuevo tipo de horror. Todo comenzó con una conversación que el capataz mayor, un hombre mestizo de apellido Paredes,
escuchó una noche de febrero de 1908. Don Eustaquio había bebido más de la cuenta, algo que sucedía con frecuencia desde la muerte de su esposa, y había llamado a Paredes a la biblioteca de la casona. El lugar olía a humedad, a libros viejos que nadie leía, a tabaco de pipa y a ese perfume rancio de las casas donde viven hombres solos. Las paredes estaban cubiertas de estantes con tomos encuadernados en piel, obras de filosofía europea, tratados de agricultura, manuales de administración de haciendas, y algo más que Paredes nunca había visto antes: libros sobre eugenesia. La eugenesia era una idea que estaba de moda en Europa y en los círculos intelectuales de México a principios del siglo XX. La idea era simple y terrible: mejorar la raza humana mediante la selección artificial, igual que se hacía con el ganado o con las plantas. Francis Galton, primo de Charles Darwin, había acuñado el término en 1883 y había convencido a muchos de que la humanidad podía ser perfeccionada si se controlaba quién se reproducía con quién. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, científicos respetables hablaban de razas superiores e inferiores, de la necesidad de evitar que los degenerados tuvieran hijos, de crear una nueva humanidad más fuerte, más inteligente, más pura. Y don Eustaquio había leído esos libros, los había subrayado, los había discutido en tertulias en Mérida con otros hacendados que asentían mientras fumaban puros y bebían brandy importado. Asintió sin decir nada. He estado estudiando, continuó don Eustaquio, levantándose y caminando hacia la ventana. He leído a Galton, a Pearson, a Davenport. He leído sobre cómo los criadores de caballos seleccionan sementales y yeguas para obtener animales más rápidos, más fuertes. He leído cómo los agricultores cruzan plantas para obtener mejores cosechas. ¿Por qué no aplicar lo mismo a los seres humanos? ¿Por qué no crear una generación de niños perfectos aquí, en San Miguel? Paredes sintió un escalofrío. ¿Niños perfectos, don Eustaquio? Sí. Niños que combinen lo mejor de cada raza, la resistencia de los mayas, su capacidad de trabajo bajo este sol infernal, su adaptación al clima, y la inteligencia, la educación, la superioridad de la sangre española. Mi sangre. El silencio en la biblioteca se hizo denso. Afuera, los grillos cantaban. El viento movía las cortinas. Paredes tragó saliva. ¿Qué está usted proponiendo, patrón? Don Eustaquio se volvió y lo miró directamente a los ojos. Voy a seleccionar a las mejores muchachas de la hacienda, las más jóvenes, las más sanas, las más bonitas, y voy a obligar a sus padres a que las entreguen. No a mí directamente, no todavía. Primero voy a hacer que sus propios padres las embaracen. Quiero ver qué sale de esa primera generación. Quiero estudiar a esos niños, ver cuáles tienen las mejores características. Y luego, cuando esas niñas crezcan, cuando estén listas, yo mismo las voy a embarazar. Y de ahí saldrá mi obra maestra. Una segunda generación. Niños que serán mitad míos, mitad de esa primera generación seleccionada. Niños perfectos. Paredes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquello no era solo demencia. Era una monstruosidad calculada, fría, disfrazada de ciencia. La Iglesia lleva siglos bendiciendo haciendas donde la gente muere de hambre. Según la ley está de mi lado. Yo soy la ley aquí. Según la moral popular, la moral de los pobres no cuenta. Ellos existen para servirnos. Siempre ha sido así. ¿Y si se niegan? No se van a negar. Tú te encargarás de eso. Les dirás que es una orden. Les dirás que si no obedecen, sus familias enteras serán expulsadas de la hacienda sin un peso, sin comida, sin agua, en medio del monte. Les dirás que yo puedo hacerles la vida más fácil o más difícil, y ellos elegirán lo fácil. Siempre eligen lo fácil. Paredes sabía que don Eustaquio tenía razón en algo. Los trabajadores no tenían opciones. Pero aquello era cruzar una línea que ni siquiera él, acostumbrado a la crueldad de las haciendas, había imaginado. ¿Cuándo quiere que empiece? Mañana. Haz una lista.
Quiero que identifiques a todas las niñas entre 12 y 15 años, que estén sanas, que no tengan deformidades, que sus padres sean trabajadores fuertes. Tráeme esa lista en 3 días. Y así comenzó todo. Los primeros días, Paredes cumplió con su tarea. Recorrió las galeras, las chozas, los campos. Anotaba nombres en un cuaderno pequeño con tapas de cuero. Las familias lo miraban con desconfianza. Él no explicaba nada. Solo preguntaba edades, observaba a las niñas, anotaba. Algunos padres trataban de ocultar a sus hijas, pero era inútil. Paredes conocía a todos. Conocía cada rincón de San Miguel. Conocía cada secreto. Al tercer día entregó la lista a don Eustaquio. Había 19 nombres. El patrón revisó cada uno con calma, como quien examina un inventario de ganado. Subrayó 12. Devolvió la lista. Empieza con estas. Llama a los padres uno por uno. Explícales lo que tienen que hacer, y deja claro que no hay alternativa. La primera familia convocada fue la de Jacinto Canul y su esposa María Put. Tenían 3 hijos y una hija. Ixchel, de 13 años. Ixchel era una niña delgada, de ojos grandes y oscuros, pelo negro hasta la cintura, piel morena quemada por el sol pero todavía suave. Ayudaba a su madre con la comida, cuidaba de sus hermanos menores, cantaba en maya cuando trabajaba. Era, en palabras de Paredes, una de las más bonitas. Jacinto y María fueron llamados a la oficina de Paredes, un cuarto pequeño junto a los galpones donde se llevaba la contabilidad de la hacienda. Entraron descalzos, con la ropa sucia del trabajo, con las manos encallecidas. Paredes estaba sentado detrás de un escritorio de madera. No los invitó a sentarse. El patrón tiene un plan, dijo sin rodeos. Un plan para mejorar la hacienda, para mejorar a todos. Jacinto y María se miraron. No entendían. Ustedes tienen una hija, Ixchel. El patrón la ha seleccionado. ¿Seleccionado para qué?, preguntó Jacinto, sintiendo que algo terrible estaba por venir. Para el programa de mejoramiento. Para crear una nueva generación de trabajadores más fuertes, más resistentes. El patrón ha estudiado mucho, ha leído libros, sabe cómo hacer esto, pero necesita la colaboración de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó María, con la voz apenas audible. Paredes respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir era una abominación, pero también sabía que él no tenía más opciones que ellos. Si se negaba, don Eustaquio lo echaría. Y él tenía su propia familia que alimentar. Tienen que hacer que Ixchel quede embarazada. Jacinto, tú eres su padre. Tú tienes que embarazarla. El silencio que siguió fue como una piedra cayendo en un pozo sin fondo. María soltó un gemido ahogado. Jacinto dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. ¿Qué está diciendo? Lo que escuchaste. Es una orden del patrón. Si no lo haces, tu familia entera será expulsada. Morirán en el monte. No tendrán comida, no tendrán agua, no tendrán nada. Y el patrón se asegurará de que ninguna otra hacienda los contrate. Los marcará. Ustedes saben cómo funciona esto. María cayó de rodillas, llorando. No puede ser. Jacinto temblaba. Era un hombre de 35 años, fuerte como un buey, capaz de cargar 100 kilos sin quejarse, pero en ese momento parecía un niño perdido. Eso es un pecado. Eso es una maldad. No puedo hacerle eso a mi hija. No tienes opción, dijo Paredes con la voz plana. El patrón ya lo decidió. Si no lo haces tú, él encontrará otra forma. Pero al menos, si lo haces tú, tu familia seguirá aquí. Tendrán comida, tendrán techo. Y cuando nazca el niño, el patrón lo cuidará. Lo educará. Será parte de algo importante. Eso es lo que el patrón dice. Jacinto miró a Paredes con odio. Un odio profundo, antiguo, acumulado por generaciones. Pero también con impotencia. Porque Paredes tenía razón. No había salida. ¿Y si me niego? ¿Y si huyo con mi familia? No llegarán lejos.
El patrón tiene contactos con todas las haciendas de la región. Tiene amigos en el gobierno. Los encontrarán, y entonces será peor. Mucho peor. María seguía llorando en el suelo. Jacinto la levantó con suavidad. La abrazó. Los dos temblaban. Tienen 3 días para empezar, dijo Paredes. El patrón quiere resultados rápidos. Y otra cosa, no le digan nada a Ixchel todavía. Háganlo como puedan, pero háganlo. Salieron de la oficina caminando como sonámbulos. El sol seguía brillando. Los campos de Enequén se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo seguía igual. Pero para ellos, el mundo había terminado. Esa noche, Jacinto no pudo dormir. Se quedó sentado afuera de la choza, mirando las estrellas, preguntándose si había algún dios en algún lugar que pudiera escucharlo. María lloraba adentro, en silencio, para no despertar a los niños. Ixchel dormía ajena a todo, respirando con suavidad, soñando con cosas simples, una flor, un pájaro, la risa de sus hermanos. A la mañana siguiente, Jacinto intentó hablar con otros padres. Descubrió que no era el único. Otras familias habían sido convocadas. Otros padres habían recibido la misma orden monstruosa. Algunos ya habían empezado a cumplirla. Otros todavía dudaban. Todos estaban aterrados. Todos sabían que no había escape. Un hombre mayor, Pedro Chi, que tenía una hija de 14 años llamada Sabel, le dijo a Jacinto en voz baja, mientras trabajaban en el campo: "Si los animales obedecen o mueren". Esa lógica brutal, esa rendición total, era lo que don Eustaquio había calculado. Sabía que el miedo, la desesperación y la falta de alternativas quebrarían cualquier resistencia. Y tenía razón. Jacinto regresó a su choza esa noche sabiendo que no había más tiempo. María lo miró con los ojos rojos e hinchados. Ixchel estaba sentada en un rincón, tejiendo una pequeña bolsa de Enequén. Cantaba en voz baja. No sabía nada. «Tenemos que hacerlo», susurró María. «Nos matarán a todos». Jacinto asintió. Sentía como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. «Pero no esta noche. Todavía no. Déjame pensar». Pero no había nada que pensar. No había plan. No había salvación. No había milagro. Solo había obediencia o muerte. Al tercer día, cumplió la orden. No voy a describir cómo sucedió. No voy a entrar en esos detalles, porque hay cosas que son demasiado oscuras incluso para una historia de terror. Lo que importa es esto. Ixchel dejó de cantar. María dejó de mirar a su esposo a los ojos. Jacinto dejó de ser un hombre, y se convirtió en un fantasma que caminaba, trabajaba, comía y dormía, pero que por dentro estaba muerto. Durante los siguientes meses, 12 niñas de la hacienda San Miguel del Enequén fueron violadas por sus propios padres bajo la amenaza de expulsión y muerte. 12 familias fueron destrozadas desde adentro. 12 padres cargaron con una culpa que ningún confesionario podría aliviar. 12 madres vieron a sus hijas transformarse en sombras silenciosas que ya no reían, ya no cantaban, ya no soñaban. Para finales de 1908, 5 de esas niñas estaban embarazadas. Ixchel fue una de ellas. El embarazo de una niña de 13 años es peligroso. Su cuerpo no está preparado. Su pelvis es demasiado estrecha. Sus órganos internos todavía están desarrollándose. Pero don Eustaquio no se preocupaba por eso. Él había leído suficiente para saber que algunas morirían. Eso era parte del proceso de selección. Solo las más fuertes sobrevivirían. Solo las mejores darían a luz a la primera generación de su obra maestra. Su vientre crecía lentamente, su rostro se volvía más pálido, sus ojos perdían brillo. María la cuidaba como podía, pero había poco que hacer. La dieta en la hacienda era insuficiente, el trabajo no se detenía. Las niñas embarazadas seguían trabajando hasta que ya no podían moverse. Don Eustaquio ordenó que fueran trasladadas a un galpón especial, lejos de los demás trabajadores,
Allí permanecerían hasta que dieran a luz. Paredes supervisaba todo. Traía a una partera de la hacienda vecina, una mujer vieja y silenciosa que no hacía preguntas. Le pagaban bien para que mantuviera la boca cerrada. Las otras niñas embarazadas fueron reunidas en el mismo galpón. Sabel, la hija de Pedro Chi. Candelaria, de 14 años, hija de un hombre llamado Bernardino. Flor, de 15, hija de un trabajador que había intentado huir pero fue capturado y azotado públicamente como advertencia. Y María del Rosario, de 12, la más joven de todas, cuyo padre se había suicidado 3 semanas después de cumplir la orden, colgándose de una viga en el galpón de procesamiento. Las 5 niñas vivían juntas en ese espacio pequeño, oscuro, sin ventilación adecuada. Se abrazaban por las noches, lloraban juntas, no hablaban mucho. ¿Qué había que decir? Sus vidas habían terminado antes de comenzar, y lo peor era que todas sabían que aquello no era el final, era solo el principio. Don Eustaquio las visitaba regularmente. Entraba al galpón con Paredes, llevaba una libreta, tomaba notas. Observaba sus vientres, medía su crecimiento, preguntaba cómo se sentían. Hablaba con ellas como si fueran yeguas preñadas, no seres humanos. Michelle, ¿cómo estás hoy? ¿Has comido bien? ¿Has sentido al niño moverse? Michelle no respondía. Solo lo miraba con una mezcla de miedo y odio que don Eustaquio interpretaba como timidez. Está bien, no tienes que hablar. Solo cuídate. Ese niño que llevas dentro es importante. Muy importante. Algún día entenderás. Pero Ixchel nunca entendería. Ninguna de ellas entendería jamás. Los partos comenzaron en abril de 1909. Fue Sabel la primera. Estuvo en trabajo de parto durante 2 días. Gritaba, lloraba, pedía que la mataran. La partera hacía lo que podía, pero no había medicinas, no había anestesia, no había nada más que manos viejas y rezos en voz baja. Finalmente, el niño nació. Un varón. Pequeño, débil, pero vivo. Don Eustaquio lo examinó personalmente. Lo midió, lo pesó, revisó sus extremidades, sus ojos, su piel. Tomó notas detalladas. Luego ordenó que el niño fuera separado de Sabel inmediatamente. Ella no puede criarlo. No quiero que lo contamine con su ignorancia. El niño será criado en la casona. Yo me encargaré de su educación. Sabel suplicó, lloró, intentó aferrarse al bebé, pero Paredes la sujetó mientras otra mujer se llevaba al niño. Sabel cayó en un estado de shock del que nunca se recuperaría completamente. Los siguientes partos fueron igual de brutales. Candelaria tuvo una niña que murió a las pocas horas. Don Eustaquio anotó: muestra debilidad genética. Descartada. Flor tuvo un varón sano que también fue separado de ella. María del Rosario murió durante el parto. El bebé también murió. Don Eustaquio anotó: edad demasiado temprana, ajustar selección para futuros ciclos. Michelle fue la última en dar a luz. Fue en junio de 1909, bajo el calor sofocante de un mediodía yucateco. Estuvo en trabajo de parto durante 18 horas. María, su madre, estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano, rezando en maya antiguo, pidiendo perdón a los dioses que ya no escuchaban. El niño nació al amanecer del día siguiente, un varón, fuerte, con pulmones potentes que gritaban con rabia. Don Eustaquio lo recibió con una sonrisa. Este es perfecto. Míralo, Paredes, míralo bien. Este es el futuro de San Miguel. Michelle alcanzó a ver al niño por un momento antes de que se lo quitaran. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, algo cambió en ella. No fue amor maternal, no fue ternura, fue algo más oscuro, una promesa silenciosa de que algún día, de alguna forma, habría venganza. Pero por ahora solo había derrota. Los niños fueron criados en la casona principal. Don Eustaquio contrató a 2 nodrizas de Mérida para amamantarlos.
Las madres biológicas no tenían permitido verlos. Fueron devueltas al trabajo en los campos como si nada hubiera pasado. Sus cuerpos estaban rotos. Sus mentes estaban rotas. Pero eso no importaba. El Enequén seguía creciendo. Las cuotas de producción seguían aumentando. El mundo seguía necesitando cuerdas. Y don Eustaquio seguía tomando notas. Para 1911, 3 años después del inicio del experimento, don Eustaquio tenía a 5 niños bajo su cuidado directo en la casona. Los había bautizado con nombres españoles que él mismo eligió: Eduardo, Alfonso, Rodrigo, Javier y Miguel. No llevaban los apellidos de sus padres mayas. Llevaban el apellido Solís. Legalmente, eran huérfanos adoptados por el patrón. Nadie hacía preguntas. Los niños crecían en un ambiente extraño y aislado. Tenían una habitación grande en el segundo piso de la casona, con cunas de madera fina, sábanas limpias, juguetes traídos desde Mérida. Comían bien: leche, carne, frutas, verduras frescas. Todo lo que los trabajadores de la hacienda nunca probaban. Las nodrizas los cuidaban con esmero, no por cariño, sino porque don Eustaquio pagaba bien y castigaba cualquier descuido con despido inmediato. El patrón pasaba horas observándolos, medía su crecimiento, registraba cada hito del desarrollo, cuándo empezaban a gatear, cuándo decían su primera palabra, cuándo caminaban solos. Comparaba sus progresos con tablas que había sacado de libros de medicina y eugenesia, importados de Europa y Estados Unidos. Escribía cartas a otros hacendados contándoles vagamente sobre su proyecto de mejoramiento de la fuerza laboral, aunque sin entrar en detalles. Algunos respondían con interés, otros con escepticismo, ninguno con horror moral. Porque en 1911, la eugenesia no era un tabú. Era ciencia respetable. En Estados Unidos ya existían leyes de esterilización forzada para deficientes mentales. En Alemania, los científicos publicaban estudios sobre higiene racial. En México, el régimen de Porfirio Díaz promovía el blanqueamiento de la población mediante inmigración europea. La idea de mejorar la raza estaba en el aire. Don Eustaquio simplemente la había llevado a su conclusión lógica y monstruosa. Ixchel había envejecido 10 años en 2. Su rostro, que alguna vez fue el de una niña, ahora era el de una mujer rota. No hablaba con nadie excepto con su madre, María, y aún así solo en susurros. Trabajaba mecánicamente, sin pensar, sin sentir. Por las noches tenía pesadillas donde su hijo la llamaba y ella no podía alcanzarlo. Sabel había perdido la razón completamente. Vagaba por la hacienda murmurando canciones de cuna, hablando con un bebé invisible que cargaba en sus brazos. Los demás trabajadores la evitaban, no por crueldad, sino porque verla era recordar algo que todos preferían olvidar. Don Eustaquio no la echaba porque aún podía hacer trabajos simples: barrer, cargar agua, lavar ropa. Mientras fuera útil, podía quedarse. Flor intentó huir. En septiembre de 1910, durante la noche, salió de su choza y caminó hacia el monte. No tenía plan, no tenía comida, no tenía nada excepto la necesidad desesperada de alejarse. La encontraron 2 días después, deshidratada, delirando. Don Eustaquio ordenó que fuera azotada públicamente. 10 latigazos en la espalda desnuda, frente a todos los trabajadores, como advertencia. Flor no gritó, no lloró. Solo miraba al horizonte con ojos vacíos. Y Candelaria, la que había perdido a su bebé, se había vuelto silenciosamente peligrosa. No causaba problemas. No hablaba. No llamaba la atención. Pero por dentro, algo crecía. Odio. Odio puro. Destilado. Concentrado. Cada día que pasaba, ese odio se hacía más fuerte. Y esperaba su momento. Mientras esto sucedía en San Miguel, el mundo exterior estaba cambiando. En noviembre de 1910, Francisco I. Madero había lanzado el Plan de San Luis proclamando el inicio de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz,
El dictador que había gobernado México durante 30 años comenzaba a tambalearse. En el norte del país, hombres como Pancho Villa y Pascual Orozco levantaban ejércitos campesinos. En el sur, Emiliano Zapata organizaba a los peones desposeídos bajo el lema Tierra y Libertad. Pero Yucatán estaba lejos de todo eso, separado por selva, por distancia, por indiferencia. Las noticias llegaban tarde y distorsionadas. Los hacendados yucatecos seguían viviendo como siempre, convencidos de que ninguna revolución los alcanzaría. El Enequén seguía siendo oro verde. La economía seguía funcionando. ¿Por qué preocuparse? Don Eustaquio leía los periódicos de Mérida con curiosidad, no con alarma. Veía la revolución como un problema del centro y del norte, no del sureste. Y además, estaba demasiado concentrado en su experimento como para distraerse con política. Para 1912, los 5 niños tenían 3 años. Empezaban a hablar, a correr, a mostrar personalidades distintas. Don Eustaquio los observaba con fascinación. Eduardo era el más fuerte físicamente, pero también el más terco. Alfonso era tranquilo, obediente, fácil de manejar. Rodrigo lloraba mucho, lo cual preocupaba al patrón. Debilidad emocional, posible defecto heredado, anotaba. Javier era curioso, tocaba todo, hacía preguntas constantes. Y Miguel, el hijo de Ixchel, era el más inteligente. Aprendía rápido, recordaba todo. Miraba a don Eustaquio con ojos que parecían entender más de lo que deberían a esa edad. Era hora de la siguiente fase del plan. Don Eustaquio convocó nuevamente a Paredes. Necesito más niñas. Las madres actuales ya cumplieron su función en la primera generación. Ahora necesito una nueva selección. Pero esta vez quiero algo diferente. Quiero niñas que no sean de las familias actuales. Quiero sangre nueva. Tráeme trabajadores de otras haciendas. Ofréceles mejores condiciones aquí. Y tráeme a sus hijas. Paredes asintió. Ya no discutía. Ya no cuestionaba. Se había convertido en una extensión de la voluntad del patrón, igual que todos los demás. Durante los siguientes meses llegaron nuevas familias a San Miguel. Venían de haciendas vecinas donde las condiciones eran peores, donde los patrones eran más brutales, donde el hambre era constante. Les ofrecieron mejor paga, más comida, chozas más grandes. Aceptaron con gratitud. No sabían a qué infierno estaban entrando. Entre las familias nuevas había una con una hija de 14 años llamada Citlali. Era alta para su edad, de rasgos finos, inteligente. Don Eustaquio la vio y supo de inmediato que era perfecta para la siguiente fase. Pero esta vez no ordenaría que el padre la violara. Esta vez, él mismo lo haría, porque los niños de la primera generación ya estaban creciendo y pronto serían adolescentes. Y entonces vendría la fase final. Cruzarlos con las niñas que él mismo hubiera embarazado. Crear la segunda generación. Los niños perfectos, que llevaban su sangre directa combinada con la primera selección. El plan estaba funcionando. Y don Eustaquio se sentía como un dios. La primera vez que don Eustaquio violó a Citlali fue en marzo de 1913. La llamó a la casona con el pretexto de que necesitaba ayuda con la limpieza. Su madre, orgullosa de que su hija hubiera sido elegida para trabajar en la casa grande, la envió con ropa limpia y el pelo recogido. Citlali subió las escaleras de piedra con nerviosismo. Nunca había estado dentro de la casona. Era enorme, fresca, llena de muebles oscuros y cuadros con rostros serios de gente muerta. Don Eustaquio la esperaba en su habitación, en el segundo piso, junto al cuarto donde dormían los 5 niños. Pasa, Citlali. No tengas miedo. Ella entró. La puerta se cerró. Lo que pasó después duró 20 minutos que para ella fueron una eternidad. Él fue metódico, frío, casi clínico. No hubo violencia innecesaria. No hubo gritos. Solo fuerza, peso, dolor y la certeza absoluta de que no había escape. Cuando terminó don Eustaquio le dijo. Así continuó durante semanas. Citlali iba a la casona cada tarde.
Don Eustaquio la usaba. Y luego la despedía con la misma frialdad con la que recibiría un reporte de producción de Enequén. Para junio de 1913, Citlali estaba embarazada. Don Eustaquio lo confirmó con satisfacción. Este niño llevaría su sangre directamente. Sería parte de la segunda generación. El futuro de su legado. Pero algo estaba cambiando en San Miguel. Un rumor oscuro circulaba entre los trabajadores. Habían pasado 5 años desde el inicio del experimento. Las madres de la primera generación no habían olvidado. Y aunque don Eustaquio creía tenerlo todo bajo control, no podía controlar el odio que crecía en silencio, como una planta venenosa esperando el momento de florecer. Candelaria, la que había perdido a su bebé, empezó a hablar con otros trabajadores. En voz baja, durante la noche, en los campos, les contaba lo que el patrón había hecho. Algunos ya lo sabían. Otros se horrorizaban al escucharlo, pero todos coincidían en algo. Don Eustaquio Solís y Mérida era un monstruo, y los monstruos, tarde o temprano, debían morir. La revolución, que parecía tan lejana, empezaba a acercarse. Noticias de batallas en el centro del país llegaban cada vez más frecuentes. Victoriano Huerta había asesinado a Madero en febrero de 1913, desatando una guerra civil aún más brutal. Venustiano Carranza, Pancho Villa, Álvaro Obregón, Zapata. Nombres que antes eran solo rumores ahora eran realidades violentas que estaban destrozando el viejo orden. Y en Yucatán, aunque los hacendados trataban de mantenerse al margen, la onda expansiva de la revolución comenzaba a sentirse. Grupos de trabajadores rebeldes atacaban haciendas en la región. No eran ejércitos organizados, solo hombres desesperados armados con machetes, viejos rifles, palos. Pero eran suficientes para sembrar miedo. Don Eustaquio, sin embargo, seguía confiado. Tenía guardias armados. Tenía contactos con las autoridades locales. Tenía dinero. Y sobre todo, tenía la certeza arrogante de que su experimento era más importante que cualquier revolución. Los niños perfectos estaban creciendo. Citlali estaba embarazada. Todo avanzaba según el plan. Pero hay planes que el universo no permite completar. Y hay crímenes que, tarde o temprano, encuentran su castigo. En octubre de 1913, Citlali dio a luz a una niña. Una niña sana, fuerte, de piel más clara que la de su madre, con rasgos que evidenciaban la mezcla de sangres. Don Eustaquio la recibió con euforia. La llamó Victoria. Porque es mi victoria sobre la naturaleza, sobre las limitaciones humanas, decía. Victoria fue criada junto a los 5 niños de la primera generación. Ahora eran 6. La casona empezaba a parecer un extraño orfanato privado, lleno de niños que no sabían quiénes eran sus verdaderas madres, que crecían ajenos al horror que los había traído al mundo. Citlali fue de vuelta al trabajo. Pero a diferencia de las otras madres, ella no estaba rota, estaba furiosa, y esa furia la hacía peligrosa. Una noche de noviembre, Citlali se acercó a Candelaria. Las dos se conocían, habían trabajado juntas en los campos, habían compartido silencios cargados de significado. «Tengo que matarlo», dijo Citlali en voz baja, mientras lavaban ropa en el pozo comunitario. Candelaria la miró. Asintió lentamente. «No eres la única que lo ha pensado, pero es imposible. Tiene guardias, tiene armas. Si lo intentas sola, te matarán. Entonces no lo haré sola. ¿Cuántos de nosotros queremos verlo muerto?» Candelaria pensó un momento. Todos. Todos los que saben lo que hizo. Pero la mayoría tiene miedo. Tienen familias. Tienen niños. Si fallas, el patrón los matará a todos. No voy a fallar. Y si fallo, prefiero morir intentando que vivir otro día como esclava de ese demonio. Candelaria sonrió por primera vez en años. Era una sonrisa oscura, sin alegría, pero real. Entonces cuenta conmigo. Durante los siguientes meses, Citlali y Candelaria hablaron con otros trabajadores. No con todos, solo con los que sabían que podían confiar. Jacinto, el padre de Ixchel, fue uno de ellos.
Había vivido 5 años con la culpa de lo que había hecho a su hija. Cada noche esa culpa lo devoraba. La posibilidad de venganza era su única redención posible. «Dime qué tengo que hacer», le dijo a Citlali. «Lo que sea. Ya no me importa morir». Pedro Chi, el padre de Sabel, también se unió. Su hija había perdido la razón, pero él no había olvidado quién era el responsable. Otros más se sumaron en silencio. No eran muchos, quizá 15 o 20 en total, pero era suficiente. El plan era simple: esperar a que don Eustaquio estuviera solo, entrar a la casona por la noche y matarlo. No había nada sofisticado, no había estrategia elaborada, solo violencia directa, acumulada durante años, esperando explotar. Pero antes de que pudieran actuar, la revolución llegó a Yucatán. En marzo de 1915, tropas constitucionalistas bajo el mando del general Salvador Alvarado entraron a Yucatán. Alvarado era un revolucionario genuino, uno de los pocos que realmente creía en cambiar el sistema. Su misión era desmantelar el poder de los hacendados enequeneros, liberar a los trabajadores mayas, redistribuir tierras. Era una misión casi imposible, pero Alvarado estaba decidido. Las noticias llegaron a San Miguel en abril. Don Eustaquio, por primera vez en años, sintió miedo. Llamó a Paredes. «¿Qué sabes de Alvarado?» «Dicen que está cerrando haciendas, que está liberando a los trabajadores, que está arrestando a patrones que han abusado de ellos». «¿Arrestando? ¿Con qué cargos?» «Esclavitud, malos tratos. Algunos dicen que incluso están fusilando a los peores». Don Eustaquio palideció. «Tenemos que esconder a los niños. Si Alvarado llega aquí y ve lo que he estado haciendo». «¿Qué quiere que haga, patrón?» «Prepara una carreta. Vamos a trasladar a los niños a Mérida. Los esconderemos en la casa de mi hermano. Y tú vas a quemar todos mis registros, todos los libros, todas las notas, todo lo que pueda incriminarme. ¿Entiendes?» Paredes asintió, pero ya era tarde. Porque esa misma noche, antes de que pudieran mover a los niños, antes de que pudieran quemar los registros, Citlali y los demás actuaron. No esperaron más. Sabían que si don Eustaquio escapaba, nunca habría justicia. Así que tomaron machetes, palos, piedras, y marcharon hacia la casona bajo la luz de la luna. Los guardias intentaron detenerlos. Hubo gritos, forcejeos. Uno de los guardias disparó su rifle. La bala alcanzó a un trabajador llamado Felipe en el pecho. Cayó muerto instantáneamente. Pero los demás no se detuvieron. Eran demasiados. Los guardias huyeron. Don Eustaquio escuchó el tumulto desde su habitación. Intentó cerrar la puerta, pero Jacinto la derribó de una patada. Entró seguido de Citlali, Candelaria, Pedro y otros más. Don Eustaquio retrocedió, con la espalda contra la pared. ¿Qué van a hacer? Soy su patrón. Tienen que obedecerme». Jacinto lo agarró del cuello. Ya no. Lo arrastraron escaleras abajo. Don Eustaquio gritaba, suplicaba, prometía dinero, perdón, libertad. Nadie lo escuchó. Lo llevaron hasta el centro del patio principal de la hacienda. Citlali levantó su machete. «Esto es por mi hija, y por todas las niñas que destruiste». Candelaria se acercó. «Esto es por mi bebé, y por mi vida que me robaste». Jacinto apretó su mano alrededor del cuello de don Eustaquio. «Esto es por Ixchel, y por lo que me obligaste a hacerle». Y uno por uno, todos los que habían sufrido, todos los que habían perdido algo a manos de ese hombre, se acercaron y dijeron sus razones. Don Eustaquio lloraba, temblaba. Ya no era el patrón todopoderoso. Era solo un hombre viejo, aterrado, enfrentando finalmente las consecuencias de sus actos. Por favor, tengo hijos. Los niños de la casona son míos. Son mi legado». Citlali lo miró con desprecio. «Esos niños no son tu legado. Son tus víctimas, igual que nosotros». Y entonces,
Sin más palabras, lo mataron. No fue rápido. No fue limpio. Fue brutal, caótico, lleno de rabia acumulada durante años. Cuando terminó, el cuerpo de don Eustaquio Solís y Mérida yacía destrozado en el suelo del patio que había dominado durante décadas. Los trabajadores se quedaron en silencio, mirando lo que habían hecho. Algunos lloraban, otros temblaban. Todos sabían que nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente las tropas del general Alvarado llegaron a San Miguel. Encontraron el cuerpo de don Eustaquio, los trabajadores reunidos en el patio, y los 6 niños en la casona, asustados y confundidos. El oficial a cargo, un capitán joven llamado Gutiérrez, escuchó las historias. Leyó los registros que Paredes no había alcanzado a quemar. Vio las notas detalladas del experimento eugenésico. Habló con las madres, con los padres, con las víctimas y cuando terminó dijo: esa es la parte más dolorosa de esta historia. Los 6 niños, Eduardo, Alfonso, Rodrigo, Javier, Miguel y Victoria, fueron llevados a Mérida. Las autoridades intentaron localizarlos con sus madres biológicas, pero la mayoría de esas mujeres no podían o no querían verlos. Ixchel aceptó ver a Miguel, su hijo, pero cuando lo tuvo frente a ella, un niño de 6 años que la miraba con curiosidad, no pudo abrazarlo, no pudo tocarlo, solo lloró y se fue. Porque esos niños no eran solo hijos. Eran recordatorios vivientes del peor trauma de sus vidas. Finalmente, los niños fueron entregados a un orfanato católico en Mérida. Allí crecieron sin saber la verdad completa de su origen. Les dijeron que sus padres habían muerto en la revolución, una verdad a medias que era más amable que la realidad. Algunos de ellos, cuando fueron adultos, intentaron investigar su pasado. Miguel, el hijo de Ixchel, fue el más persistente. Buscó durante años. Habló con viejos trabajadores de San Miguel. Consiguió copias de algunos registros y eventualmente descubrió la verdad. Dicen que después de saber, nunca volvió a ser el mismo. Se volvió amargo, solitario, obsesionado con la idea de pureza y perfección, de una forma retorcida, como si llevara la locura de don Alfonso se convirtió en maestro rural, enseñando a leer a niños mayas en pueblos perdidos de Yucatán, como tratando de expiar un pecado que no había cometido, pero que llevaba en la sangre. Rodrigo se volvió alcohólico y murió joven. Javier desapareció en los años 30. Nadie sabe qué fue de él. Y Victoria, la única mujer de ese grupo maldito, se casó con un comerciante de Mérida, tuvo 3 hijos, y nunca les contó de dónde venía. Ixchel nunca volvió a hablar después de ver a Miguel. Se quedó muda literalmente. Vivió hasta los 50 años trabajando en lo que quedaba de San Miguel, ahora convertida en ejido comunal. Murió en 1945, durante una noche de tormenta, sola en su choza. Dicen que cuando encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, tenía una expresión de paz que nadie le había visto en vida, como si finalmente hubiera encontrado silencio. Trabajó con el gobierno revolucionario identificando otras haciendas donde se cometían abusos similares. Su testimonio ayudó a cerrar 3 haciendas más en Yucatán, donde los patrones habían establecido sistemas de mejoramiento, parecidos al de don Eustaquio. Murió en 1958, de vieja, rodeada de una familia que ella misma había formado con un hombre que la amaba de verdad. Antes de morir, escribió sus memorias. Ese manuscrito, guardado en el Archivo Estatal de Yucatán, es uno de los documentos más perturbadores de la historia de México. Y Jacinto, el hombre que había sido obligado a violar a su propia hija, se suicidó en 1920. No pudo vivir con lo que había hecho, aunque todos sabían que no había tenido opción. Se ahorcó en el mismo lugar donde había sido asesinado don Eustaquio, como si buscara encontrar algún tipo de justicia póstuma. La hacienda San Miguel del Enequén fue dividida entre los trabajadores en 1917 como parte de la reforma agraria impulsada por la Revolución.
Los edificios de la casona principal fueron abandonados. Nadie quería vivir ahí. Decían que estaba maldita. Y quizá lo estaba. Los libros de eugenesia fueron robados o quemados. Los registros detallados del experimento desaparecieron, aunque algunos dicen que copias parciales sobrevivieron en archivos privados de familias hacendadas que simpatizaban con las ideas del patrón. Algunos emigraron a Mérida buscando trabajo. Otros se fueron al norte a Estados Unidos. Unos pocos permanecieron, cultivando maíz y frijol en las tierras que alguna vez habían sido campos interminables de pencas verdes. Voces de un demonio con bigote canoso que todavía cree que su experimento era ciencia, no horror. Hay una última parte de esta historia que necesita ser contada, una parte que conecta el pasado con el presente de una forma inquietante. En 2018, un historiador de la Universidad Autónoma de Yucatán llamado Dr. Ernesto Vega estaba investigando archivos sobre las haciendas henequeneras para un libro académico. Encontró referencias vagas a San Miguel del Enequén en documentos revolucionarios de 1915. Mencionaban irregularidades graves, experimento eugenésico, asesinato justificado del patrón. Pero los detalles eran escasos. Vega comenzó a investigar más profundamente. Viajó a San Miguel. Habló con descendientes de los trabajadores. La mayoría se negaba a hablar. Pero una anciana de 93 años, nieta de Citlali, accedió a mostrarle algo. Lo llevó a un pequeño cementerio abandonado en las afueras de lo que había sido la hacienda. Allí, entre tumbas sin nombre y cruces de madera podrida, había una lápida de piedra. Estaba cubierta de musgo, pero todavía se podía leer. La anciana le explicó que en 1925, 10 años después de la muerte de don Eustaquio, las sobrevivientes habían mandado hacer esa lápida con dinero que habían ahorrado durante años. Era su forma de recordar, de no dejar que el silencio borrara lo que había sucedido. El doctor Vega tomó fotografías. Grabó el testimonio de la anciana. Y cuando regresó a Mérida, escribió un artículo académico detallado sobre San Miguel del Enequén y el experimento eugenésico de don Eustaquio Solís y Mérida. El artículo causó conmoción. Algunos académicos lo rechazaron como exagerado, como imposible. Nadie haría algo así, decían. Pero otros investigadores comenzaron a buscar, y encontraron más evidencia. Archivos médicos de la época que mencionaban nacimientos anómalos en zona henequenera. Cartas entre hacendados discutiendo programas de mejoramiento laboral. Testimonios orales guardados en archivos municipales que habían sido ignorados durante décadas. La verdad salió a la luz, lentamente, dolorosamente. Y con ella, una pregunta incómoda. ¿Cuántas otras haciendas habían hecho lo mismo? ¿Cuántos otros experimentos se habían llevado a cabo en el México porfiriano y revolucionario, amparados por el silencio, el miedo y la complicidad de las autoridades? No hay respuestas definitivas, pero hay suficientes indicios como para saber que San Miguel no fue un caso único. Fue solo el más documentado. En 2023, el gobierno de Yucatán finalmente reconoció oficialmente lo sucedido en San Miguel del Enequén. Se inauguró un pequeño memorial en el sitio de las ruinas. Una placa de bronce dice: no está en las rutas habituales de haciendas restauradas que se promocionan como atracciones culturales. No es bonito, no es pintoresco. Es solo un recordatorio oscuro de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando el poder no tiene límites y la empatía desaparece. Pero para los descendientes de las víctimas, ese memorial significa algo. Significa que no fueron olvidadas. Significa que su dolor fue real. Significa que la historia, finalmente, las escuchó. Esta es la historia de la hacienda San Miguel del Enequén. Una historia de horror que no necesitó fantasmas ni demonios sobrenaturales, porque el verdadero monstruo era humano. Un hombre educado, respetado, poderoso, que creyó que podía jugar a ser Dios con las vidas de personas a las que consideraba inferiores.
Viene de la ciencia cuando se usa sin ética. Viene del progreso cuando se construye sobre los cuerpos de los débiles. Don Eustaquio Solís y Mérida no era un loco. Era un producto de su tiempo, de una época que creía genuinamente que algunas vidas valían más que otras, que la humanidad podía ser mejorada mediante selección artificial, que el fin justificaba cualquier medio. Y esa es la parte más aterradora de todo, que no fue un accidente, fue un plan cuidadosamente diseñado, metódicamente ejecutado y ampliamente aceptado por la sociedad de su tiempo. Las niñas de San Miguel no fueron víctimas de un destino cruel, fueron víctimas de un sistema que las veía como herramientas. Y ese sistema no murió con don Eustaquio. Se transformó, se adaptó, encontró nuevas formas de existir. Por eso esta historia necesita ser contada. Por eso necesita ser recordada. No para disfrutar del morbo, no para regodearnos en el sufrimiento, sino para reconocer que el horror humano es real, es repetible, y solo puede ser prevenido con memoria, justicia y empatía. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa, te pido que no la olvides. Compártela. Habla de ella. Porque mientras recordemos lo que pasó en San Miguel del Enequén, mientras mantengamos viva la memoria de Ixchel, de Citlali, de Candelaria, de Sabel, de todas las niñas que sufrieron, estaremos haciendo lo único que podemos hacer por ellas ahora. Asegurar que su dolor no fue en vano. Fin. Los personajes y eventos específicos son creación narrativa, pero se fundamentan en las condiciones reales de esclavitud, por deudas, abuso y deshumanización, que existieron en esas haciendas durante ese periodo histórico. Han pasado 110 años desde aquella noche de marzo de 1915, cuando don Eustaquio Solís y Mérida fue arrastrado al patio de su hacienda y ejecutado por aquellos a quienes había torturado durante 7 años. Han pasado 110 años, pero las sombras de San Miguel del Enequén siguen proyectándose sobre el presente de formas que nadie podría haber imaginado. Su objetivo era rescatar historias perdidas, voces silenciadas, memorias enterradas bajo décadas de olvido y vergüenza. Andrea no sabía nada de San Miguel cuando comenzó su investigación, pero mientras revisaba archivos en la biblioteca estatal, encontró una referencia en un periódico de 1915. El titular, amarillento y apenas legible, decía: «Hacendado asesinado por trabajadores en acto de justicia revolucionaria». La nota era breve, vaga, casi evasiva. Pero había algo en la forma en que estaba escrita que le llamó la atención. Como si el periodista hubiera querido decir más, pero no se hubiera atrevido. Siguió el hilo. Encontró el artículo del doctor Ernesto Vega de 2018. Leyó el testimonio de la nieta de Citlali. Visitó el cementerio abandonado y vio la lápida con los 12 nombres. Y sintió que tenía que contar esta historia, no como explotación, no como morbo, sino como memoria, como advertencia, como reconocimiento. Pasó 6 meses viajando por Yucatán, entrevistando a descendientes de los trabajadores de San Miguel. La mayoría se negó a hablar. Algunos le cerraron la puerta en la cara. Otros la insultaron, la acusaron de querer ensuciar el nombre de sus familias. Porque muchos de esos descendientes eran nietos o bisnietos de los hombres que habían sido obligados a violar a sus propias hijas. Y ese es un secreto familiar que ninguna cantidad de tiempo puede borrar completamente. No era periodista profesional. No tenía la distancia emocional que se supone que uno debe mantener. Pero quizá eso era lo correcto. Quizá algunas historias necesitan ser contadas con lágrimas. Otro descendiente, un hombre de 60 años llamado Emiliano, nieto de Jacinto Canul, le contó algo que nunca había dicho a nadie. Nunca volvió a mirar a su esposa a los ojos. Y cuando mi padre tenía 10 años, Jacinto se ahorcó. Mi padre me dijo, antes de morir, que el peor veneno no es el que te mata,
Es el que te obliga a vivir con algo imperdonable que te obligaron a hacer. Andrea incluyó todo eso en su documental. Pero también algo más. Investigó qué había pasado con los 6 niños del experimento, y descubrió algo perturbador. Miguel, el hijo de Ixchel, había tenido 3 hijos antes de morir en 1965. Uno de ellos, nacido en 1950, se había convertido en médico. Un médico respetado en Ciudad de México. Y en los años 80, ese médico había publicado varios artículos académicos defendiendo programas de control reproductivo para poblaciones marginales. Usaba un lenguaje técnico, palabras suaves, pero la esencia era la misma: eugenesia disfrazada de salud pública. El médico había muerto en 2010, pero su hijo, el bisnieto de don Eustaquio, aunque nunca supo su verdadero origen, seguía vivo. Era empresario biotecnológico. Trabajaba en genética, y en su página web corporativa había una frase que heló la sangre de Andrea. Había mutado, se había adaptado, había encontrado nuevas formas de existir. Porque las ideas no mueren cuando mueren las personas. Las ideas se reproducen, evolucionan, buscan nuevos huéspedes. Solo testimonios, archivos, imágenes de las ruinas de San Miguel y la voz de Andrea leyendo fragmentos del diario de Citlali. La reacción fue dividida. Algunos críticos lo llamaron valiente, necesario, desgarrador. Otros lo atacaron como exagerado, sensacionalista, revisionismo histórico irresponsable. Hubo quien dijo que Andrea estaba inventando atrocidades para ganar premios. Hubo quien la amenazó por correo electrónico, diciéndole que estaba deshonrando la memoria de familias respetables de Yucatán. Pero también hubo algo más. Supervivientes de abuso sexual de distintas partes de México le escribieron agradeciéndole. Descendientes de trabajadores de haciendas en otros estados le contaron historias similares que nunca se habían investigado. Historias de experimentos, de programas de mejoramiento, de patrones que creían tener derecho divino sobre los cuerpos de sus trabajadores. Y entonces, algo extraordinario sucedió. En enero de 2025, el gobierno de Yucatán anunció que abriría una investigación histórica sobre abusos sistemáticos en haciendas henequeneras durante el Porfiriato y la Revolución. No sería un juicio, obviamente. Todos los responsables estaban muertos hace décadas, pero sería un reconocimiento oficial. Una comisión de la verdad. Un espacio para que los descendientes de las víctimas finalmente fueran escuchados. Se reunieron en las ruinas de la casona principal, bajo el sol implacable de Yucatán que seguía brillando igual que en 1908. Un anciano de 95 años, bisnieto de Candelaria, tomó la palabra. Ella no podía perdonar porque nadie le había pedido perdón, porque la sociedad había fingido que nada había pasado, porque el silencio era otra forma de violencia. Así que hoy, en nombre de mi bisabuela y de todas las mujeres que sufrieron aquí, digo, lo recordamos, no olvidamos, y exigimos que nunca vuelva a pasar. Hubo aplausos, hubo lágrimas, hubo un silencio denso, cargado de peso histórico. Y entonces, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rojo, Andrea caminó hasta el centro del patio, el mismo lugar donde don Eustaquio había sido ejecutado, y leyó en voz alta los 12 nombres de la lápida del cementerio. 12 nombres que durante 110 años habían sido susurrados en vergüenza, y ahora finalmente eran pronunciados en voz alta con respeto y dolor. Que sus nombres no se olviden, dijo Andrea. Que su sufrimiento no sea en vano. Que nunca volvamos a permitir que el poder destruya la humanidad. Y en ese momento, algo cambió en San Miguel del Enequén. No fue mágico, no fue sobrenatural. Fue algo más sutil pero más profundo. El peso del silencio se aligeró un poco. La sombra se hizo un poco menos oscura, porque finalmente, después de más de un siglo, alguien había mirado directamente a ese horror y lo había llamado por su nombre. La prueba viviente de que cuando tratamos a otros seres humanos como herramientas,
como experimentos, como objetos, nos convertimos en monstruos. Y los monstruos, tarde o temprano, son derrotados. Quizá no en vida, quizá no con justicia inmediata, pero eventualmente, la verdad sale a la luz, y cuando sale, arde. Las niñas de San Miguel del Enequén no tuvieron justicia en vida. Fueron violadas, embarazadas, despojadas de sus hijos y obligadas a seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Pero ahora, 110 años después, sus nombres están grabados en piedra. Su historia está documentada. Su dolor es reconocido. Y eso importa, porque significa que no desaparecieron en el silencio. Significa que resistieron incluso en la muerte. Significa que ganaron, a su manera, porque sobrevivieron en la memoria colectiva mientras don Eustaquio solo sobrevive como símbolo de lo que nunca debemos volver a ser. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa desde el principio hasta este final, te pido una cosa: no dejes que se quede solo en tu cabeza. Compártela, no para asustar, sino para recordar. Habla de ella con otros, discute qué significa. Pregúntate si sistemas similares existen hoy bajo otros nombres, otras justificaciones, porque el horror de San Miguel no fue único en su tiempo. Y la tentación de optimizar, mejorar, seleccionar a los seres humanos no ha desaparecido. Solo ha encontrado nuevos idiomas, nuevas tecnologías, nuevas máscaras. Mientras recordemos a Ixchel, a Citlali, a Candelaria y a todas las demás, mientras mantengamos viva su memoria, estaremos haciendo lo único que podemos hacer: asegurar que sus voces no fueron silenciadas para siempre. Las sombras de San Miguel del Enequén son largas. Se extienden a través del tiempo, tocando el presente de formas que apenas comenzamos a entender. Pero las sombras solo existen donde hay luz. Y la luz, en este caso, es la verdad, la memoria, el reconocimiento. Que nunca olvidemos, que nunca permitamos que el silencio vuelva a ser arma, que los nombres de las víctimas sean recordados cuando los nombres de los victimarios ya sean polvo. Esta es la historia de la Hacienda San Miguel del Enequén. Una historia de terror humano, de resistencia silenciosa, de justicia tardía. Una historia que necesitaba ser contada, y que ahora, finalmente, ha sido escuchada.